son las cosas del almanaque. Como se programan las cosas con tiempo, se juntan los temas. Los invito a ver un salmo de David, el Salmo número 11. Un hermoso salmo. Vamos a leerlo primero completo y después vamos a avanzar. Dice 11.1 de Salmos: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué dice acá? Su alma lo aborrece. Algo que me cambió acá, que entendí hace poco. Es terrible eso. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, la condena. Lo leemos de nuevo: fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Que el Señor nos ayude a meditar sobre esto, ¿no? ¿Y qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer con nuestra vida, ¿no? Si somos sinceros y hacemos una visión introspectiva de lo que es nuestra vida. No lo que mostramos acá los domingos o los jueves en el Zoom, sino cuando tenemos la vida cotidiana y tenemos la de todos los días, que tiene que ser la misma que mostramos acá. Tendría que ser la misma que mostramos acá. No nos olvidemos que acá dice, el versículo 4 dice que Jehová tiene en el cielo su trono y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Estamos siempre, no solamente los domingos, ante los ojos de Dios. Y acá este salmo comienza, dice, en el encabezado, no sé si la Biblia de ustedes, dice al músico principal. El músico principal, algunos escritores piensan que es un salmo dirigido a Dios, pero otros piensan que ese es dirigido al músico principal, el que dirigía las alabanzas, ¿no? en el templo de Dios, ¿no? Por ejemplo, en 1 Crónicas 6:33, acá lo tengo, dice: estos pues son sus hijos, y ayudaban de los hijos de Coat el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Eran los encargados de llevar la alabanza. También en 1 Crónicas 16:5 dice: Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Seminarot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía, Jeasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por manos de Asaf y de sus hermanos. David, cuando cuidaba las ovejas antes de ser proclamado rey, tenía tiempo de pasar a solas con Dios y escribió muchos cánticos y se los pasaba al músico principal para adorar a Dios por medio de las canciones, ¿no? Yo
Por ejemplo, recuerdo el Salmos 8 y me imagino a David tendido en la puerta del atril, cuidando las ovejas y mirando al cielo, y ese salmo que dice: cuando veo los cielos, obras de tus dedos, el cielo y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y todas esas canciones que David le presentaba al salmista principal, ¿no? al cantor principal, al músico principal para ayudar a las alabanzas. Un poco como lo que hicimos hoy con nuestras falencias, pero tratando de ayudar a la alabanza para la recordación. Y dice: en Jehová he confiado, comienza el versículo 1, en Jehová he confiado. David tenía confianza en el Señor, pero los amigos le decían: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Aquí los amigos le decían: te están buscando para matar. ¿Se acuerdan, no? Que fue invitado a la corte para calmar al rey Saúl, ¿no? Cuando le venían los problemas porque se había apartado de Dios. También lo vimos el ejemplo de la reunión de ayer, ¿no? De gente que comenzó bien como Saúl y terminó mal. Y Dios ya lo había desechado como rey y se turbaba. Entonces le aconsejaron que lo invitara a David. Entonces David iba a tocar el arpa y volvía la calma a Saúl. Pero se turbó de tal manera una vuelta que se enteró que Dios lo había proclamado a David como rey e intentó matarlo. Entonces se tuvo que huir. Y los amigos, en vez de poner la fe en Dios, le aconsejaban que escape al monte cual ave. El tema no era salvar su vida, sino la manera, con temor, como un pajarito cuando se acerca a uno y sale corriendo espantado pensando que lo va a aplastar, ¿no? De esa manera le decían los amigos: huye porque te van a matar. Ellos no tenían la fe que tenía David, ¿no? Que tenía la certeza de que Dios lo había ungido como rey. ¿Se acuerdan, no? Cuando fue Samuel y lo ungió como rey, porque Dios le había mandado. Y tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Samuel miraba lo alto de los hijos mayores de Isaí, pero Dios miró el corazón de David. David ni siquiera estaba ahí cuando lo fueron a ungir, tuvieron que ir a buscarlo. Tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Él miraba el interior, no miraba las apariencias como hacemos nosotros. Muchas veces nos podemos confundir, ¿no? Como dice el dicho, las apariencias engañan, y nada tan cierto como eso, ¿no? Dios mira el interior de nuestra alma, mira lo que en esencia queremos hacer, no muchas veces lo que hacemos o cómo lo hacemos. Dice, versículo 2, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Le decían los amigos: pero mirá, ya están listos están tensando el arco con las flechas ya dispuestas para tirarte. Como diríamos hoy, como la película del francotirador, te tienen en la mira para liquidarte, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Con esos rifles de largo alcance que miran la mira y lo tenían ahí. Eso le decían los amigos: están dispuestos a liquidarte. No tenían la certeza que Dios le había dado a él, que ya había sido ungido como rey y nadie lo iba a tocar porque ya estaba designado como rey de Israel. Él tenía la certeza de que ese problema pasajero estaba en las manos de Dios. Y en nuestra vida muchas veces puede pasar estas cosas, ¿no? Dice el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Acá empiezan las cosas, ¿no? Los fundamentos. Los fundamentos, sabemos que nosotros tenemos el fundamento en Jesús, ¿no? Como en el ejemplo de Mateo, a ver que busque el versículo. Mateo 7, 24, 25.
¿Se acuerdan, no? La parábola de los fundamentos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y le hace, 7:24 de Mateo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese debe ser nuestro fundamento. Pero muchas veces no lo es, ¿no? Muchas veces no es el fundamento que tenemos nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos fundamentos en la familia, en el trabajo, en el dinero, y porque no estamos fundamentados 100% en lo que Dios quiere, podemos desviarnos. Y se tambalea toda nuestra existencia, ¿no? Cuando tenemos un problema, como dice acá el salmista, si fueren destruidos los fundamentos humanos, no está hablando de Cristo, Cristo nunca va a ser destruido, ¿no? Él es la roca, Él nunca va a ser destruido. El tema es que nosotros no siempre ponemos todos los fundamentos en Él y nos basamos en la familia, en tener una posición económica estable que no nos traiga problemas, en la salud, pero ahí llegan los problemas de la vida y empieza a tambalear, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando vienen los problemas? Y muchas veces lo primero que hacemos es dejar de congregarnos, ¿no? El versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo. Y dejamos de congregarnos porque tenemos problemas y tuvimos un inconveniente, y lo primero que hacemos es dejar al Señor, dejar de venir a congregarnos, sin saber que cuando venimos a la casa del Señor, cuando ese asiento está vacío, nosotros estamos en otra. Y el Señor nos está esperando acá y nosotros estamos en la nuestra, y regodeándonos en el problema que tenemos, en vez de venir a entregar la carga al Señor, que Él dijo, poner mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Él, poner la carga con Él para que nos ayude a llevar ese problema. Él nos prometió que no nos iba a dejar solos. Por eso, cuando se fue, no nos dejaré solos, y nos dio el Espíritu Santo, que es el Consolador. El Paracleto está al lado nuestro, para consolarnos en esos momentos, en los momentos de necesidad, en los momentos de problema, Él está a nuestro lado. Pero nosotros lo primero, muchas veces lo que hacemos es dejar de congregarnos. Y ahí el problema se agiganta, ¿no? Porque lo tenés a Satanás que te dice, viste, vos confiaste en Jesús y mirá los problemas que tenés. Si Dios existiera, dicen muchos, no habría problema, no tendría problema, como si Dios no hubiera dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios lo que hace muchas veces es permitir las cosas para que cambiemos, ¿no? En segundo lugar dice, Jehová está en su templo y por lo tanto no debo dejar de congregarme. Al contrario, debo venir a su casa para recibir el consuelo, para la compañía de los hermanos, el amor de los hermanos, para recibir la intercesión que podemos recibir de los hermanos, ayudándonos, como nos manda el Señor, orar los unos por los otros. Gozados con los que se gozan, pero llorar con los que lloran. Cuando tenemos un problema, tener la ayuda del hermano, que para eso nos puso el Señor, para que con los dones que nos dio, poder bendecir a los hermanos. Si nos dejamos de congregar, perdemos la bendición del estar congregados. Dice el segundo párrafo del 11:4, Jehová tiene en el cielo su trono. Y vaya que es una realidad, ¿no? Jehová tiene en el cielo su trono. El trono de Jehová tiene 3 funciones. Dirige al mundo desde el trono. Muchos pasajes hay donde dice que
que Dios desde el trono dirige el mundo, ¿no? Dirige todo milimétricamente. Los científicos se asombran, ¿no?, al ver la precisión que tiene el universo, ¿no? Nunca llega tarde una estación, siempre llega a tiempo las estaciones y las cosas. Si el Sol estuviera un poquito más lejos, nos congelaríamos. Y si estuviera un poquito más cerca, nos calcinaríamos. Es terrible la precisión que tiene Dios, y todo eso lo domina Dios. Dios lo domina desde su trono. Pero Dios desde su trono también nos ve, como leímos recién. Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan. La otra función desde el trono de Dios es vigilar su justicia, ¿no? Pero también desde el trono dirige la gracia. El trono de la gracia está también Dios, donde envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hace el Padre sentado en el trono. Y dice después, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él ve todo. Ve lo que hacemos y lo que no hacemos. Ve lo que deberíamos hacer y no hacemos. Que es pecado, como dice Santiago, ¿no? El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, dice Santiago. Y a veces pensamos que solamente los pecados son los que se hacen afirmativamente, sino que el saber hacer una cosa bien y hacernos los burros, por así decirlo, es pecado. Yo sé que tengo que hacer ese bien y no lo hago, es pecado. Es una forma muy sutil de pecar, que Satanás para ahí te dice, no es nada, que lo haga otro. Siempre nos pone eso, ¿no? Que lo haga otro. Cuando el deber del cristiano es hacer las cosas bien, ¿no? Todo el bien que te da tu mano a hacer, dice la Biblia, hacedlo, ¿no? Dios nos envió para hacer lo que hacía Cristo. Cuando tenía el bien delante, en los años que anduvo por este mundo, hacía el bien a todo el que se le acercaba. Y aún cuando él no lo tenía pensado, como la mujer sirofenisa, dice, no está hecho para ahora, en este momento, pero él dijo, aún los perritos comen de las migajas que se caen. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Dios tuvo misericordia y por su fe la sanó. Siempre que tuvo la oportunidad, el Señor hizo lo que tenía que hacer, el bien. Y como escuchábamos anoche, la meta del cristiano es hacer el bien, ser como Cristo. Y debemos hacer el bien siempre que tengamos oportunidad. Y después dice, Jehová prueba al justo. Prueba al justo. A veces el Señor permite las cosas para cambiar actitudes, para cambiar cosas. Permite que cometamos los errores que son propios nuestros. No es que Él nos castiga en ese caso, sino que nos prueba. En este momento no te voy a ayudar, te dice, ¿vos querés hacer eso? Hacelo. Y Él sabe que no es bueno para nosotros, pero nos prueba para que cambiemos por ahí formas, cosas, actitudes, y dice, Jehová prueba al justo. Prueba al justo. Es una prueba. Nunca nos deja. Para ver, ¿se acuerdan cuando lo probó a Job? Que Satanás le dijo, ¿y que cómo no va a ser así perfecto, temeroso de Dios, si vos le diste todo? Él era rico, tenía hijos, tenía familia. Y Satanás le dice, si le sacares la fortuna, te va a abandonar. Y bueno, probalo. Pero a lo último le dijo, pero no le quites la vida, ¿no? El Señor nunca nos va a dejar. Va a permitir la prueba hasta cierto punto. Va a permitir la prueba hasta cierto punto porque somos de Él. Y tengamos la certeza de que lo que Él nos dio, la salvación, no se pierde. La salvación,
Una vez que aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y le recibimos en nuestro corazón, tenemos la vida eterna y no se pierde, ¿no? El Señor quiere que cambiemos aquellas cosas que ve mal. Por eso nos confronta con los problemas para cambiar, ¿no? Después, cuando reaccionamos, vamos a Él y pedimos perdón y Él vuelve a restaurar la comunión y el gozo de vivir una vida cerca de Él. Y después dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Es terrible esto. Hay un dicho que dice, que lo escuchábamos en la conferencia la otra vuelta, creo que fue Rubén Vera que lo dijo, y es cierto, así. Hay un dicho que dice, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No es así. ¿Qué leímos? Jehová dice, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Dios no ama al pecador, ama al hombre, pero no a su pecado, al hombre cuando peca. Él ama al hombre, a la criatura, pero aborrece el pecado. Había un coro que cantábamos que decía, Dios sonreirá con tu pecado. No, Dios no sonríe cuando pecamos. Dios aborrece el pecado. Sí nos tiene misericordia. Tiene misericordia por el pecador, como cuando vino la mujer pecadora. Cuando vino la mujer pecadora, Él la recibió, pero no amaba el acto que había tenido de pecado a la mujer cuando pecaba. Él amaba a la mujer. Por eso le dijo, vete y no peques más. Dios aborrece el pecado. No nos confundamos con eso, ¿no? Porque después lo dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, dice el versículo 6. No nos olvidemos de eso. Muchas veces decimos, Dios es amor, te perdona así como vos venís, no importa cómo vos vengas. No, sí que importa cómo vos venís. A Dios le importa cómo vivís, por eso permite las pruebas. Permite las pruebas para que cambiemos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. No es así. No hay que tener un mensaje tan simplista, ¿no? Porque de los mensajes simplistas está lleno el infierno de gente que escuchó un mensaje simplista y nunca se confrontó con la palabra de Dios y se arrepintió de sus pecados y se fue al infierno. Porque nosotros le dijimos, Dios te ama, pero te tenés que arrepentir de tu pecado y reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador, si no te vas al infierno. Y miremos lo que dice, ¿no? Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Está hablando de la gran tribulación. El pasaje dice donde será el lloro y el crujir de dientes. Es una condena que no termina. Es un fuego que no consume, pero duele constantemente, eternamente de dolor, sin consumir. Terrible, si uno se lo pone a analizar, es terrible la consecuencia que va a tener aquel que rechace al Señor. Este es un salmo reflexivo, ¿no? Para cosas que no debemos hacer, ¿no? No debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de pensar que estamos ante la vista de Dios cuando tenemos los problemas. Tenemos a quien acudir, tenemos a aquel que nos permite entrar confiadamente ante el trono de la gracia cuando tenemos un problema. Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca porque él padeció lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro ante los problemas. Cuando se mueven los cimientos humanos, ¿no? De las cosas, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad, un problema económico que no llegamos, entremos al trono de la gracia y digámosles, Señor, tengo este problema. El otro día estábamos hablando con Roxana de esto, que a veces pensamos que las cosas más simples, ¿cómo le vamos a ir al Señor con un problemita como este? Si
Si Dios hubiera pensado eso, no nos hubiera salvado, porque nosotros somos insignificantes en el universo, no somos nada. Y Él dio a su único Hijo, santo y perfecto, para salvarnos, que somos insignificantes. ¿Cómo no le vamos a poner la necesidad más mínima y el problema más mínimo nuestro delante del trono? Esas son cosas que Satanás nos pone. ¿Cómo le vas a poner esa pavada, le vas a pedir a Dios esta pavadita, si es una cosa insignificante, a Dios que es tan grande? Nada más erróneo que eso. Estoy aprendiendo que hay que ponerle todo delante de Dios, porque Él espera eso. Él quiere compartir cada circunstancia de nuestra vida, pequeña o grande. Y Él nos prometió que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y lo que no podemos hacer, Él lo va a completar. Esa es la ayuda. Ese es el estar con el yugo con Él, ¿no? Ayudarnos a llevar esas cargas que no podemos soportar humanamente. Y para terminar, el versículo 7, vamos a leerlo nuevamente. Porque Jehová es justo y ama la justicia. No nos olvidemos de eso. Cada acto de nosotros tiene que procurar ser justo. Muchas veces la justicia nos va a traer problemas, porque vivimos en un mundo de injustos, ¿no? El cristiano está puesto en el mundo para confrontar. Somos luz en un mundo de tinieblas. Entonces siempre se va a ver nuestra vida distinta a lo que el mundo ofrece. Ellos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo el mundo, ¿no? Trastocó todas las leyes, está bueno matar a un chico antes de nacer y todas esas cosas, ¿no? Como hacen las leyes, ¿no? Todo contrario a lo que Dios nos manda. Y si uno se trata de esbozar algo en el público, enseguida le salen a matar. En las redes, en todos lados, ¿no? Como que fuéramos, yo tengo derecho, es la palabra de moda, ahora, yo tengo derecho. Todo el mundo tiene derecho, ninguno tiene obligaciones. Como cristianos tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Tenemos los derechos que Dios nos da, pero tenemos las obligaciones de vivir como Él nos manda. Todo en la vida es así. Tenemos derechos y tenemos obligaciones como cristianos. A veces pretendemos ir al Señor como si fuera el de la lámpara, ¿no? De Aladino. Cuando necesitamos algo, frotamos y está el Señor ahí dispuesto. Vamos, Señor, como el sketch de Carlos Escaciota, salta Violeta cuando lo necesitamos. Le pedimos al Señor, vení, ¡pup!, salvame. Y después, cuando tengo que hacer las cosas, vivo como yo quiero, total. Después le pido al Señor y el Señor está para servirme. Después nos quejamos, ¿no? de los errores que cometemos. Nos quejamos después cuando hacemos lo que queremos y después pedimos el salvavidas, ¿no? Después le pedimos, Señor, salvame como Pedro, ¿no? Cuando ya estamos hundidos. Pero el Señor le dijo, camina, mírame a mí. Pero nosotros nos obnubilamos con las luces del mundo muchas veces, ¿no? Aún siendo cristianos, teniendo muchos años de cristiano, siempre miramos al costado en vez de mirar al Señor y nos hundimos. Y después le echamos la culpa al Señor muchas veces encima, cuando la culpa es nuestra por no mirarlo a Él, ¿no? No mirar la meta, porque, como dice la parábola que dijo el Señor, cualquiera que no mira para el frente y dirige el arado va a ser el surco derecho. Si vos mirás para allá y manejás el arado así, el surco te va a salir así y no te va a salir derecho. No es digno de mí, dice el Señor. No es digno de mí. Si no le miramos a Él, no somos dignos de Él. Y en muchas actitudes de nuestra vida, si no somos dignos de Él, ¿qué somos? Indignos. Nos comportamos indignamente con respecto al Señor, aunque nos suene fuerte. Pero es así, el Señor, ahora las versiones nuevas suavizan mucho la Biblia, ¿no? Son todas palabras más lindas, más atractivas, un problemita en vez de decir pecado, un error. No. El Señor llama aborrece. ¿Aborrecer qué es? Que le provoca arcadas el pecado. Cada pequeño desliz, como le llamamos nosotros, al Señor no le gusta. Por cuanto no eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la expresión del Señor. Él quiere que tengamos vida donde, como decía Rodrigo ayer, que lo miremos al Señor.
para ser como Él es. Pero muchas veces hacemos como los amigos de David, que lo tentaban, ¿no? Qué mal ejemplo que le dieron los amigos de David, ¿no? Él tenía la fe en Dios y ellos decían, no, pero huí porque te van a matar. Cuando él tenía la certeza de que ya había sido ungido para rey, que no le iba a pasar nada. Que el Señor nos ayude, porque dice, termina el versículo, el hombre recto mirará su rostro. Si andamos rectamente, si miramos la meta y andamos rectamente. Qué difícil es eso, ¿no? En este mundo, donde siempre está la trampa, donde siempre está la vueltita para hacer las cosas más rápido, donde está esquivar las leyes, todo en el mundo va en contra de lo que Dios nos manda. El hombre recto mirará su rostro. Y muchas veces tenemos que bajar la cabeza, no lo podemos mirar al Señor de cómo actuamos, ¿no? Nos avergonzamos. Y dice la Biblia, dice que vivamos de tal manera que no nos tengamos que avergonzar cuando el Señor nos venga a buscar, porque no hicimos lo que tendríamos que haber hecho. Que el Señor nos ayude en esta mañana y en esta semana a tener vidas como la del Señor, que no esquivó el bulto. Les voy a leer unos versículos que acá lo encontré. El Señor en Getsemaní, el ejemplo que nos dio antes de ir a morir a la cruz. En Mateo 6:10 dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Les enseñó a los discípulos a orar y lo primero que dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así les enseñó a orar a los discípulos cuando le pidieron que les enseñara. En Lucas 22:42 estaba en Getsemaní y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se acuerdan? Getsemaní, el Señor, el dueño del universo, se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros, que somos adoptados por Dios, por su gracia, tenemos que hacer la voluntad de Dios? Y qué agonía la de Getsemaní, que brotó gotas de sangre de su agonía, ¿no? Sabiendo lo que iba a padecer ¿no? Como hacemos memoria hoy en la cruz, por causa nuestra. Y después dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y la hizo, ¿no? Acabó la obra. No esquivó el bulto cuando tuvo que sufrir, aún sabiendo todo lo que iba a padecer, acabó su obra. Y en el último, San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y que ese sea el sentir, al ser parecido como el Señor, de hacer la voluntad del Padre, de vivir una vida como la que Él vivió, dando un ejemplo para que sigamos sus pisadas y que tengamos una vida donde no tengamos que bajar la mirada por tener una vida no como la que Dios quiere. Y ante los problemas de la vida, ir ante su trono y pedir auxilio, pero sabiendo que Él nos va a socorrer con amor, no dejando de congregarnos, sino viniendo a pesar de los problemas, sabiendo que el Señor está obrando por nosotros. Y ese tembladerar de las cosas humanas no va a hacer mover el fundamento que debe ser Cristo en nuestra vida para tener una vida victoriosa. Que el Señor nos bendiga.